Qué bueno estar aquí una vez más con ustedes en este adiestramiento y de verdad complacido, agradecido con el Señor para que todos podamos ser parte de este plan y propósito del Señor. Como ustedes recordarán, estamos ya en esta etapa tan importante como es la etapa que tiene que ver con adoración. Y hemos estado viendo y algunos puntos que son vitales. La revelación que el Señor ha traído es para que todos nosotros podamos no solamente conocerla, sino podamos aplicarla. El día de hoy vamos a entrar al capítulo 4 que habla acerca de la adoración de David. En Hechos capítulo 13 y verso 22 dice así: quitado hablando de Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Cuando vemos nosotros en las Escrituras, encontramos a diferentes personajes, vamos a ver que realmente hay mucha enseñanza. El Señor, el haber incluido varones, el haber incluido mujeres y el ponerlos a ellos como ejemplo, nosotros debemos de poner mucho cuidado a lo que el Señor está mostrándonos a través de esta persona o este personaje. En este caso, cuando vimos nosotros la vida de Abraham como adorador, es impresionante. Pero hoy, al ver a David, vamos nosotros a encontrarnos con un varón que estaba verdaderamente apasionado por el Señor y también por su presencia. Este texto es impresionante porque dice: les levantó, quitado le levantó por rey a David, de quien también dio testimonio diciendo. Dios mismo da testimonio. Dios da testimonio acerca de ti. Dios da testimonio acerca de mí. Una cosa es cuando nosotros testificamos, pero otra es cuando Dios da testimonio acerca de nosotros. Y en este caso, yo veo que Dios dio testimonio acerca de Abraham. Cuando nosotros vimos en el capítulo anterior: yo sé que mandará a sus hijos después de sí que guarden los mandamientos. Dios dando testimonio acerca de Abraham. Y aquí de acerca de David dice: de quien dio también testimonio diciendo. También significa que no solamente dio testimonio de David, dio testimonio de otros. Y dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Cuando dice la Escritura: he hallado a David, hijo de Isaí, significa que Dios buscó a David y buscó hasta encontrarle. Buscó a alguien conforme a su corazón. Dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Y acá encontramos nosotros en el libro que esa palabra conforme tiene en griego un significado que tiene que ver con ser igual, de la misma forma. Conforme, lo repito, su significado en el griego es igual, de la misma forma. Es exactamente la misma palabra que encontramos en Génesis 1:26, cuando dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Significa que David tenía un corazón igual al corazón de Dios. De la misma forma, porque él tenía su diseño. David tenía el diseño de Dios. Por eso dice: quien hará todo lo que yo quiero.
Esta afirmación del Señor nos lleva a comprender que David cumpliría fielmente el propósito de Dios en la tierra. ¿Y cómo lo cumpliría? Obedeciendo, haciendo su voluntad perfecta. En el Salmo 16, veamos juntos el Salmo 16, dice en el verso 11, Salmo 16, 11, dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando David dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, quiere decir que David conocía muy bien la presencia de Dios. Pero ¿por qué David conocía la presencia de Dios? Porque David conocía a Dios mismo. David era conforme al corazón de Dios, igual al corazón de Dios. Definitivamente, cuando un adorador llega a conocer a Dios, su adoración nunca más será igual. Esto me lleva a recordar aquel momento cuando el apóstol Pablo visita el Areópago y él encuentra muchos altares o varios altares. Y dentro de ellos se encuentra un altar que dice al Dios no conocido. Todos los altares tenían un nombre. Seguramente estaba el altar en donde le rendían tributo al sol, a la luna, a la lluvia, no sé qué más nombres dar, pero dentro de ellos se encuentra uno que dice al Dios no conocido. Y entonces Pablo les habla de ese Dios no conocido. Pero ¿qué significa ese altar? Significa que ya había gente en aquel tiempo que adoraban al Dios no conocido. Pero en este tiempo en el que estamos hoy, en donde la iglesia ha estado débil, en donde la iglesia, cuando hablo de la iglesia me refiero a la iglesia en general, donde la iglesia ha estado distraída, donde la iglesia ha estado envuelta en circunstancias o en esquemas totalmente distintos, diferentes al que Dios quiere. ¿Será que no encontramos hoy día en el mundo entero una iglesia que está adorando al Dios no conocido? Pero para ti y para mí, como Misión Cristiana del Calvario, debemos entender que no adoramos al Dios no conocido. Nosotros adoramos al Dios conocido, al Dios que conocemos, al Dios que se manifiesta, al Dios que se expresa. Exactamente vemos a un David que conoce su presencia, que lo conoce a él. Por eso todo adorador debe adorar a Dios teniendo claro quién es Él. Lo conoce a Él tal y como Él es. Un adorador no hace lo que quiere. Por eso dice el Señor cuando dio testimonio, Él hará todo lo que yo quiero. Cuando nosotros vemos hoy día que nos encontramos con discípulos haciendo lo que quieren, en algunas ocasiones de repente ministerios haciendo lo que quieren, quiero decirles que un adorador no hace lo que quiere, hace todo lo que quiere el Señor. Eso es distinto. Y para eso definitivamente es necesario renunciar y renunciar a todo aquello que se convierte en una amenaza para cumplir el propósito de Dios. No antepone nada, sencillamente entiende que ha sido llamado para obedecer a Dios antes
que cualquier cosa. Por eso es necesario, para hacer todo lo que el Señor quiere, es necesario morir. Dice en Gálatas, un texto muy conocido por nosotros, pero que debemos de verlo una vez más. Gálatas 2:20. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando dice con Cristo estoy juntamente crucificado, debo de explicar esto que nuestro apóstol nos enseñaba a nosotros hace poco, y nos hacía recordar la importancia de entender lo que la iglesia en general, en el mundo entero, no ha comprendido. Y es de que cuando la Escritura dice, Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Recordemos que Jesús declaró eso, pero antes de él ir a la cruz. Cuando él dijo que los discípulos debían de tomar la cruz y seguirle, otra vez recordemos que él no había muerto en la cruz. Pero toda vez Jesús murió en la cruz, resucitó, se levantó de entre los muertos, ya vino una fase totalmente distinta para nosotros. Aquí era de llevar la cruz, pero aquí, de aquí en adelante es, con Cristo estoy juntamente crucificado. Aquí no es de estar llevando la cruz ya. Aquí es de identificarnos con su muerte, identificarnos con su resurrección también. Muerte, sepultura y resurrección. Por eso llama mucho la atención cuando la Escritura dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Un adorador debe entender plenamente esto. No es cuán vivo está el adorador, cuánto está muriendo cada día para que Cristo se exprese a través de su vida. La adoración siempre debe llevarnos a una persona, y esto es a Cristo Jesús, por medio de la obediencia. Recordemos que David, allí en los Salmos, nos revela a Cristo. David nos revela a Cristo, y es en base a esta revelación, es en base a este entendimiento que él adora, en base a la revelación de la persona de Cristo Jesús. Veamos un poquito más acerca de David. David es un eterno apasionado por el Señor. Cuando hablamos de una adoración apasionada, no estamos hablando de una adoración con sentimentalismo, una adoración producto de las emociones. Definitivamente eso es inaceptable, porque entonces sería una adoración que está condicionada a nuestro estado de ánimo. Depende cómo yo me sienta, así es como yo voy a adorar o voy a dejar de hacerlo. Pero Dios me entiende, o los demás tienen que comprenderme, porque no estoy en el mejor estado, en la mejor condición anímica para poder hacerlo. Definitivamente la adoración apasionada no tiene que ver con sentimentalismo. Y cuando nosotros adoramos al Señor de una manera apasionada, interviene en nuestras emociones, eso es distinto. Pero nuestra oración no está basada en las emociones, porque ni siquiera las circunstancias son las que determinan si yo debo adorar o no. Llama mucho la atención cuando veo a un David que no está condicionando la adoración a su estado emocional. David
cuando se encuentra con el oso, cuando se encuentra con el león, definitivamente David eso no produce en él algo distinto para dejar de adorar al Señor. Él enfrenta a estos animales salvajes y él los mata. Sin embargo, eso no provocó nunca un estado de ánimo para dejar de adorar al Señor. Tampoco vemos a un David que se amarga porque su padre no lo incluye cuando el profeta Samuel va a llegar a la casa a ungir al próximo rey de Israel. El padre tomó en cuenta a todos sus hijos, excepto a uno, que es David. David ahí en el campo apacentando las ovejas, pero no lo vemos a él amargado, no lo vemos a él resentido contra su padre o contra sus hermanos. Tampoco nosotros vamos a encontrarnos a un David que un filisteo como Goliat lo va a atemorizar y va a provocar en él una vez más esas amenazas que estaba haciendo. No provocarían en David definitivamente algo distinto, una intimidación en su vida para que él no adore más a Dios. Y de ahí en adelante vamos a ver que ni Mical, ni el reinado, ninguna circunstancia, ni sus enemigos determinarían si David adoraba o no. Definitivamente había una razón poderosa. Él amaba al Señor por sobre todas las cosas. Él era un eterno apasionado por el Señor. Qué importante es que nosotros entendamos eso. Hoy en día encontramos algunos que no han entendido plenamente lo que significa la adoración y por eso algunos lo que están buscando es el estímulo. Necesitan ser estimulados por alguna composición musical. Necesitan ser estimulados por el ritmo, por algo que escuchen para poder adorar. Y eso como que les levanta el ánimo. Eso como que les motiva, depende de lo que escuchen. Al escuchar el piano, la batería, algún instrumento, al escuchar cierta melodía, eso como que los estimula y los hace estar, los lleva a un estado distinto y dicen, ay sí, ¿verdad? Cambió todo y tienen deseos de adorar. Definitivamente, un adorador cuando está apasionado por el Señor no está dependiendo de ningún tipo de estímulo para adorarle. Una vez más podemos nosotros ver a un Abraham. ¿Qué le podía estimular a Abraham si de madrugada levanta a su hijo para llevarlo al sacrificio? ¿Qué podía estimular a Abraham para adorar a Dios? Lo que sucede es que Abraham no adoraba por estímulos. Y hoy te digo a ti que me estás viendo y escuchando, tú que eres un ministerio o un discípulo, es importante que entendamos que no podemos buscar estímulos, no podemos buscar ningún agente externo para que eso nos motive a adorar al Señor. Cuando algunos dependen de esto, así como termina la melodía, así como termina la música, así termina también su adoración. Así como termina el ritmo, aquello que les motive, eso va a terminar y al terminar, terminó también su adoración. Por eso ustedes y yo, como parte de Misión Cristiana del Calvario, debemos entender que somos adoradores en espíritu y verdad, que fuimos lavados por la sangre de Jesucristo, que no podemos depender de nada externo, de lo que escuchemos, de la música misma, para adorarle a Él. Ahí donde tú estás, debes entender algo. Eres un adorador. Estés o no escuchando música, hayan o no hayan instrumentos, tú eres un adorador y debes adorarle en espíritu y en verdad. Yo debo adorarle en espíritu y en verdad. Todos somos adoradores y entendemos muy bien lo que significa entonces estar apasionado por el Señor. La música no es lo que te apasiona a ti y a mí. Lo que nos apasiona no es una circunstancia, no es una nota o un ritmo, es una persona, se llama Cristo Jesús. Él es quien te apasiona a ti y me apasiona a mí. Él es nuestra razón del por qué nosotros adoramos. Todo fue creado por Él y para Él, dice la Escritura. Así es de que por Él
y para Él nosotros adoramos. Recordemos también que cuando nosotros estamos adorando al Señor con todo nuestro corazón, eso no significa que nosotros vamos a dejar de ser gobernados. Significa todo lo contrario, que estamos siendo gobernados. Un adorador apasionado por el Señor no pierde el control, no pierde el sentido. No es una adoración tampoco ciega, no entiende ni lo que está haciendo. Y eso es bueno entenderlo. Porque cuando nosotros adoramos al Señor, cuando le exaltamos, danzando, cuando alzamos nuestras manos, cuando batimos nuestras manos, cuando hacemos tantas cosas, en un tiempo en donde sabemos que le estamos entregando al Señor adoración, no podemos hacerlo de una manera ciega, sin sentido. Por ejemplo, hay quienes dan vueltas y no les importa atropellar a su hermano o hacer tantas cosas que es como, aquí soy solo yo y el Señor, y no me importa quién esté, y si me paso trayendo, atropellando a alguien, porque yo estoy corriendo por el Señor, danzando, saltando. No. Es bueno, es correcto. Salta, danza, alaba, adora al Señor, extiende tus manos, hazlo con libertad, pero entendiendo claramente por qué lo haces, cómo lo haces. Es por el Señor, para el Señor, sí, por y para, pero también es necesario que no sea una adoración ciega. No entiendo. Por un momento hasta perdí la noción de dónde estaba. Ni siquiera sabía de dónde estaba. No es así. Abraham nunca perdió el sentido de dónde estaba. Estaba en el altar del sacrificio junto a su hijo. Isaac estaba delante de Dios. David no perdía el sentido, no decía yo no sé ni dónde me encuentro. Él sabía que se encontraba apacentando las ovejas y sabía que eso que aparecía ahí era un león o era un oso. Él sabía que estaba parado frente al gigante Goliat. Él nunca dijo no sé ni a qué horas aparecía aquí, ¿dónde estoy? Él sabía cuando agarraba el arpa, él sabía cuando iba caminando hacia la casa de su padre y cuando ve al profeta Samuel, y él sabe lo que está aconteciendo. Hay una ceremonia especial preparada para el próximo rey, aunque no sabía que era él, pero allí él entiende que tiene que ver con él. Por eso es importante que todo adorador no se ciegue, sino que al contrario, la adoración que ustedes y yo entreguemos sea una adoración madura, una adoración conforme al corazón de Dios. Podemos ver nosotros algunos textos más en donde encontramos a un David que se sigue expresando. Dice, por ejemplo, en el Salmo 18:1, dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. No son solamente expresiones de David, es el lenguaje del espíritu de un adorador. Ese es el lenguaje de todo adorador, que no solamente en un canto, porque el canto dice te amo Señor, pues yo lo repito porque así dice el canto. No, que tengo entendimiento de lo que estoy diciendo. Y no solo cuando canto, porque yo se lo expreso al Señor, y no solo se lo expreso con mis labios, que mi vida muestre y manifieste continuamente cuánto le amo a Él. En el Salmo 42:2 también dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? David está diciendo: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuántas veces el alma de algún discípulo tiene sed, pero no de esa sed de Dios? Tiene hambre, pero no de esa hambre de Dios. Un adorador debe estar sediento, hambriento. Debe un adorador
entender esa necesidad de presentarse continuamente delante de Él. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a continuar la próxima semana, porque es importante que nosotros sigamos viendo a este varón también, David, conforme al corazón de Dios, y qué es lo que realmente nos lleva, o llevó a Dios más bien, a colocarlo a Él, dando testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, conforme a mi corazón. Oremos. Padre, queremos darte muchas gracias. Hay mucho por conocer, hay mucho por recibir de ti aún. Muchas gracias, porque así como Abraham fue un ejemplo, un adorador, David también lo es. Y cuanto más al dar tú ese testimonio de ser conforme a tu corazón. Padre, queremos darte gracias por enseñarnos, por hablarnos, por corregirnos, por ubicarnos, por mostrarnos lo que significa ser un adorador, que hace todo lo que tú quieres, un adorador conforme a tu corazón. Bendecimos tu nombre, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Espero que en este tiempo que estemos siendo edificados, siempre tengamos la apertura para poder comentar y poder preguntar lo que necesitemos. Por favor, estoy allí presto para poder responderles por medio de los correos electrónicos. Así es de que estoy en espera, y todo aquel que me haya escrito y que le he respondido, por favor, no deje de hacerlo, sígalo haciendo, porque para mí es muy importante saber de ustedes. Desde los saludos, desde antes de que comience el adiestramiento y aun cuando finaliza, créanlo, de verdad, valoro mucho cada uno de ustedes que envía un saludo. Muchas gracias, y espero también entonces conocer más de ustedes en sus preguntas y comentarios a través del correo electrónico. Les espero la próxima semana. No olviden Reforma Apostólica el día lunes y Discipulado el día viernes también. Bendiciones para todos y un abrazo.